bendiga grandemente. Hoy tenemos un conversatorio inicial para comenzar el servicio que se llama Guerra Espiritual. ¿Qué opinión tenemos nosotros de la guerra espiritual? Generalmente, todos y cada uno de nosotros hemos visto que se habla mucho de la guerra espiritual. Obviamente, cuando se trata del tema de la fe, si estamos hablando de guerra espiritual, estamos hablando de la confrontación, del conflicto que existen entre las tinieblas y la luz. ¿Está usted involucrado en la guerra espiritual? Todos estamos involucrados en la guerra espiritual. Los que creemos y los que no creemos. Lo único que hay unos que sabemos que estamos involucrados y hay otros que no tienen ni idea. Pero el hecho de que usted no crea, que usted sea escéptico, que sea ateo, el hecho de que, o sea, más allá de la posición religiosa, más allá del credo que la gente manifieste, nosotros, los que creemos en Jehová, nosotros los que creemos en el Señor, sabemos que todo el planeta entero, cada ser humano, está involucrado en la guerra espiritual. Lo que pasa es que hay unos que están comprometidos con pleno conocimiento, y cuando hablo de comprometidos no necesariamente que tiene que ver con el lado de la luz, sino que hay gente que está comprometida también del lado de las tinieblas, porque usted sabe muy bien que hay una religión satanista, que hay brujos, que hay hechiceros, que hay gente que completamente convencidos de que son servidores de las tinieblas están en lo suyo. Y que hay otros que están comprometidos desde el lado de la luz, que son gente que camina en la palabra, que defiende la palabra y que sabe que le sirve a Dios. Y hay unos que simplemente ellos creen que porque no creen, no están involucrados. Ahora, desde la perspectiva evangélica, pasan un montón de cosas que tienen que ver con la guerra espiritual, que pareciera que nosotros naturalmente como seres humanos podemos hacer algunas cosas que son exclusivas de Dios y nos involucramos más allá de lo que debemos, o hacemos cosas que van más allá de las que debemos. Yo en mis cortos 17 años en el ministerio, junto con mi esposa, hemos estado en muchas iglesias y he visto unas cosas que tienen que ver con la guerra espiritual que a veces parece que la gente fuese completamente desquiciada, que la gente estuviera loca por las cosas que hacen, que no es que porque están en lo espiritual tengan que lógicamente o tengan que afectar lo que es el sentido común, ¿no? Yo he ido a iglesias donde dice miércoles de guerra espiritual, viernes de guerra espiritual. Entonces usted entra y usted no sabe dónde está, usted no sabe si está en un mercado municipal, porque entonces el miércoles de guerra espiritual es como, o el día de la guerra espiritual hay como dentro de la iglesia, todo se lleva como a un frenesí donde la gente grita, donde supuestamente todo el mundo habla en lenguas y eso es una locura, y la gente vomita y la gente cae en el piso y la gente, bueno, tantas y tantas barbaridades. Y entonces sacan aceite y sacan agua y todo eso. Ciertamente el Señor Jesucristo dijo que a aquellos que creen les dio la potestad de echar fuera demonios. Y cuando nosotros vemos al Señor Jesucristo, no vemos en ningún momento en la sinagoga que se prendió un show de eso, que empezó todo el mundo a hablar en lenguas, que empezaron los demonios a hacer escándalo, que la gente caía en el piso y entonces los pastores corren de un lado para el otro, fuera, fuera y fuera, y aceite y agua y valvulina y todo lo que se le puede echar encima a la gente y aquella estrujadera. Y entonces, y entonces el que habla en lenguas habla ahora y aquel escándalo. O sea, en cuanto a eso, particularmente la palabra dice que cuando dos o tres hablen en lenguas, que no significa el poco de cha cha ta ta pa ta pa, ese montón de cosas, sino que hablaran en una lengua, en un idioma conocido diferente, que lo hicieran por turnos, dice el apóstol Pablo, de manera tal de que hubiera quien interpretara esas lenguas. Entonces el hecho es que hemos visto tantas cosas. Vi un video de unos señores que entonces llevaron todo, como era el día de la guerra espiritual, todo el mundo llevaba una espada de madera.
y ese día la espada de madera, y entonces quítele la cabeza al diablo, y quítele la cabeza al diablo, y quítele la cabeza al diablo, y entonces ahí písele la cabeza. Hay otros donde dice, en este momento, como la Biblia dice, que Cristo es la cabeza, que la iglesia es su cuerpo, y que el enemigo está debajo de los pies, entonces pise al diablo, y pise al diablo, y pise al diablo, y la gente, o sea, lo que se pueden es pisar los callos uno con otro, y ahí dice, todo como que está orientado más hacia una manifestación humana que verdaderamente una guerra espiritual. Usted no ha vivido eso, lo hemos visto con nuestros propios ojos. Ciertamente, ciertamente puede pasar o pasa, porque así lo pasaba por el Señor, que haya algún tipo de manifestación demoníaca dentro de una iglesia, y bueno, el pastor debe limitarse a decir, te reprendo, porque nosotros no veíamos a Cristo que entraba en un diálogo, pero ahora hay hasta dentro de las iglesias cristianas hay una cátedra, y dentro de las iglesias teológicas que se llama demonología, o sea, el estudio de los demonios. O sea, ¿para qué vamos a estar estudiando nosotros a esos señores? No, que para conocerlos bien, que no sé qué. Es un enemigo, y es un enemigo serio, es un enemigo que hay que considerar. Los militares tenemos un análisis de la situación que se llama misión, enemigo, terreno, tiempo y condiciones disponibles, porque uno tiene que conocer a su enemigo. Nosotros sabemos que ese enemigo relativamente es un enemigo poderoso, pues se le reveló a Dios, y en una batalla espiritual fue expulsado, pero arrastró un montón de ángeles, y él de ser Luzbel se convirtió en Satán. Satán significa el adversario, el enemigo. El diablo significa el enemigo, y los ángeles que fueron arrastrados con él ahora son llamados demonios, pero son seres espirituales que tienen la misma capacidad de los ángeles que hablamos la semana pasada. Un solo ángel en la Biblia mató a 185,000 enemigos, y cuando vemos el Apocalipsis son 6, 7 ángeles que van a hacer un caos y un desastre total. O sea, imagínense el poder que tiene un ángel. El enemigo está debidamente estructurado. Entonces, cuando usted analiza la enseñanza de Jesucristo, se da cuenta que Jesucristo en ese tema no es que no profundizó, sino que nos dejó enseñanzas, y a través de las cartas del apóstol Pablo, de lo que nosotros debemos hacer. Fíjese usted que yo me encontré por aquí este versículo que está en Judas 1:9, que tiene que ver con un ángel que el Señor envió a buscar el cuerpo de Moisés, que estaba en la tierra cuando Moisés murió. Y dice la palabra, pero ni siquiera Miguel, que fue el mismo arcángel que expulsó a Satanás del cielo, dice, pero ni siquiera Miguel, uno de los ángeles más poderosos, se atrevió a acusar al diablo de blasfemia, sino que simplemente le dijo que el Señor te reprenda. Entonces, ¿por qué nosotros a veces hacemos esos shows de supuesta guerra espiritual? Y fuera, y te piso la cabeza, y te expulso de mi casa, como si es con una actitud tan absurda como esa que nosotros vamos a poder dominar, neutralizar a un enemigo tan poderoso. Sí, yo sé que este tema puede ser pero muy extenso, pero yo quiero tratar de reducirlo a lo que la palabra dice y a simplificarnos la vida. ¿Por qué? Porque a veces hay gente que dice que todo lo que le pasa en su vida es el diablo. Y por eso hay un chiste muy conocido de unos pastores que se le da por hacer las paredes de su casa, las paredes de su iglesia, sin tener ni idea de albañilería. Entonces lo primero que hicieron fue levantar una pared de 20 metros sin columnas. Y entonces dice que un ángel va caminando y está viendo la pared que casi se cae, y del otro lado ve a unos demonios aguantando la pared. Y entonces el ángel le pregunta, obviamente esto es una fábula, ¿y ustedes qué hacen ahí? No, estamos aguantando aquí la pared porque esto no le hicieron columna y son capaces de decir que fue el diablo quien se las tumbó. Sí, porque también entonces todo es el diablo. Claro, hay un enemigo, claro. Pero nosotros hacemos un montón de cosas y hemos visto un montón de espectáculos. ¿Por qué? Porque la iglesia también ha caído en el misticismo.
en un misticismo que incluso es fuera de la palabra y que está más fundamentado en nuestra imaginación, en nuestras fábulas, en el sincretismo, en lo que nosotros creemos que debería ser. Porque si el Señor Jesucristo lo único que le dijo a los demonios es que el Señor te reprenda o sal fuera, y el mismo arcángel Miguel lo único que le dijo al diablo cuando no le quería entregar el cuerpo de Moisés es el Señor te reprenda, de ahí hacia adelante qué locura tenemos que estar inventando nosotros con la guerra espiritual. ¿Por qué ese frenesí? ¿Por qué esa euforia? ¿Por qué esa gritadera? Porque yo no es que no crea en la liberación, obviamente somos liberados del poder de las tinieblas cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, cuando oramos, cuando le buscamos. Lo he visto, como en una reunión de repente hay una que otra manifestación y el pastor procede a orar por esa persona y esa persona es libre. Pero un demonio, un ser tan inteligente, con tanto conocimiento y sabiduría, ¿usted cree que se va a manifestar en masa en una reunión donde él sabe que hay alguien, y no me refiero a mí, donde él sabe que hay alguien que tiene la autoridad para expulsarlo? Se queda calladito, se queda callado, no se manifiesta. Pero entonces hay lugares donde pareciera que eso es normal, eso es échale aceite, échale esto, échale aquello, échale lo otro. Pero si todos estamos en la guerra espiritual involucrados, ¿cómo hacemos para comprometernos? ¿Cómo hacemos verdaderamente? ¿Cuál es nuestro papel en la guerra espiritual? ¿Y qué dice la palabra? Porque cuando usted se va a lo que dice la palabra, fíjese usted lo que nos recomienda el apóstol Santiago y el apóstol Pablo, inspirados por el Espíritu Santo. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Humíllense delante de Dios. Usted no puede ir a una guerra espiritual si no está sujeto a Dios. Usted no puede confrontar un enemigo tan poderoso si usted no es alguien que está sujeto al Señor. Hay gente que dice que autoridad bajo autoridad, y eso está bien, pero es bajo la autoridad de Dios y no bajo la autoridad del hombre. Sométase, como dice en la otra versión, sométase o humíllese a Dios, reconozca a Dios, hable la palabra de Dios, camine en la palabra de Dios y entonces resista al diablo y él huirá de usted. Me someto y entonces él huye, pero no por mi fuerza, sino porque me respalda de quién me sujeto. Porque si usted se pone a leer libros de guerra espiritual, de batalla espiritual, usted termina como que medianamente afectado, como loco con todas las cosas. Porque entonces usted dice, bueno, pero es que a mí no me da tiempo de leer, de estudiar, de pasar 40 horas de ayuno, 700 días orando, leyendo, estudiando los demonios, sabiendo que hay un demonio de un demonio de aquello, un demonio de otro. No, o sea, yo lo que sé es que es mi enemigo, o sea, el conocimiento básico que es el que yo necesito. Y como es una guerra espiritual y yo no soy un espíritu, o yo tengo un espíritu, pero limitado a este cuerpo, limitado a esta dimensión, entonces yo esa carga de la batalla espiritual se la entrego a mi Padre, que es el Padre de los espíritus. Entonces yo me sujeto a Dios, me someto a Dios, me humillo ante Dios, camino en su palabra, hablo su palabra y Él pelea esa batalla por mí, para que entonces el enemigo yo lo resista y él huya. Y lo que dice Pablo es: las armas con las que luchamos no son de este mundo, sino que tienen el poder de Dios para destruir las fortalezas del enemigo. ¿De qué le vale a alguien ir a un encuentro de guerra espiritual y pegar gritos, echar aceite, pisarle la cabeza al diablo, sacar la espada y darle una y otra vez al aire y vivir todo un tiempo de frenesí, si cuando sale de ese lugar es el diablo, como dice Mayón, es el diablo, y hace todo lo contrario a lo que la palabra establece? ¿Por qué? Porque fíjese usted, esas armas espirituales de las cuales nos dice 2 de Corintios son las que están en Efesios 12. Y Efesios 12 nos dice la palabra: pongámonos toda la armadura de Dios. ¿Para qué usted se pone una armadura? Para ir a la guerra.
para ir a la batalla espiritual. La batalla espiritual no son momentos de frenesí, de euforia suprema, de gritos humanos, no. Esa armadura que dice el apóstol Pablo, pongámonos toda la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Es decir, que si la lucha no es contra carne ni sangre, tampoco se pelea desde la carne, desde lo humano, sino que es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad que operan en las regiones celestes. Les pregunto, ¿usted puede ver a ese enemigo? ¿Usted no lo ve? Es un enemigo espiritual, es un enemigo. Si usted no ve su enemigo, el enemigo lo puede atacar por cualquier lado, en cualquiera de los puntos débiles que usted tiene, y usted no tiene cómo defenderse. Pero el apóstol Pablo nos dice, inspirado por el Espíritu, coloquémonos toda la armadura de Dios, y esa armadura es la verdad, la justicia, pero no la nuestra, sino la de Dios. Y le pongo un ejemplo sencillo. La justicia es que usted le dé a cada quien lo que corresponde, pero no lo que corresponde conforme a su mente, sino lo que corresponde conforme a Dios. Por ejemplo, a alguien que te hace bien, la justicia dice que tú tienes que hacerle el bien. A alguien que te hace mal, tu justicia dice que tú tienes que confrontarlo. Pero la justicia de Dios dice, ora por el que te maldice, ora porque el que te hace mal, no pagues mal con mal, sino que paga mal con bien. Esa justicia. El evangelio, que calces el evangelio, no que lo prediques con la boca, sino que camines primeramente en él. La fe como escudo, la salvación, estando consciente que has sido salvo y que se pagó un precio por ti. La palabra para tomar las decisiones, y la oración persistente. Cuando tú te pones a ver esto nos habla de integridad, esto nos habla de carácter. La mejor manera en la cual yo me comprometo como soldado de Cristo, como parte de una persona que forma parte del pueblo de Dios, del ejército del Señor, es con mi integridad. La batalla espiritual se libra desde la integridad. La armadura espiritual, la forma en la cual tú puedes resistir al diablo y él huir de ti, es a través de tu integridad, de una vida coherente con lo que dice la palabra. Una persona que piensa conforme a la mente de Cristo, que habla conforme a Cristo y que camina conforme a Cristo. Porque tu enemigo, ¿de qué se agarra? De tus errores. De tus errores. ¿Y qué es lo que te llega a la mente? La repetición de los errores que has cometido. Y la conciencia te recuerda, pero es que tú le sacaste el paseo a la mamá fulana. Pero es que tú le hiciste daño a tal cosa, pero es que tú cometiste un error, y eso es lo que te recuerda una y otra vez, porque es que el enemigo ataca los puntos débiles donde él ve que hay un error de parte nuestra. Pero entonces, si tú dices, yo he sido salvo, todos esos errores los pagó el Señor Jesucristo, y caminas en esa integridad es la que te permite resistir. Porque es que la batalla espiritual, la guerra espiritual, es una guerra de resistencia. ¿Y por qué guerra de resistencia? Porque dice que resistir al diablo. Resistir, porque hay una forma de batallar que se llama guerra de resistencia. ¿Y a qué se refiere una guerra de resistencia? Cuando yo me paro en un territorio que ya ha sido conquistado, y simplemente lo voy a guardar, lo voy a proteger. Tu vida y la mía ya es un territorio conquistado por Cristo, ya ha sido salvado. No, que vamos a avanzar, que vamos a conquistar. No, ya nuestra salvación la obtuvo Él, ya la ganó Él, ya yo soy salvo. O sea, yo no estoy luchando para ser salvo. Por eso es que entonces hay gente que, como no entiende eso, no, que no te pintes, que no te arregles, que ponte falda, no te pongas pantalón, que quítate esto, que tienes que hacer aquello, y ponen un montón de reglas, como que es que la gente, ay Dios mío, qué difícil, es que yo no puedo ser, porque es que hay que hacer tantas cosas.
Pero es que no, ya tú has sido salvo. Párate en la frescura de que ya has sido salvo. Entonces, si yo he sido salvo, yo estoy parado en una integridad resistiendo todos los embates de la tentación, porque quien va a defenderme es mi Señor, es mi pastor, es mi Salvador. Entonces no depende de cuánto grito, de cuánto aceite yo le echo al otro, de tantas locuras que yo pueda hacer, sino que depende de que yo espere en Él. Es una guerra de resistencia. Nosotros estamos parados en un territorio que ya ganó nuestro Señor, y nuestro único esfuerzo es llevar una vida de integridad, una vida de coherencia, una vida congruente con la fe que estamos manifestando. Eso es lo que te permite a ti tener una vida que está comprometida con la guerra espiritual. Porque es que guerra espiritual es carácter. Ah, no, yo aquí los baño a todos, te pego esos gritos, fuera el diablo, piso la cabeza al diablo, piso la cabeza al diablo. Y cuando llego a mi casa, Karin, te tapa la cajita que tenemos ahí. Psst. O sea, ¿qué cabeza estoy pisando yo? La del oso. O sea, ¿de qué te vale, como me contaba ahorita una amiga, de que digas, me voy a bajar de la cruz y entonces voy a decir un montón de malas palabras, un montón de groserías, voy a ofender, voy a maltratar a todo el mundo, y después vengo supuestamente a pisarle la casa del diablo? Y es que si los demonios están en todas partes viendo cuáles son tus puntos débiles, ¿cómo va a huir el enemigo de la casa de alguien que le sirve a él? Dígame usted. Él huye de la casa de alguien donde hay una integridad espiritual, donde hay alguien que dice la verdad, donde hay alguien que camina en la justicia, donde hay alguien que predique el evangelio, que vive el evangelio, que tiene fe frente a todo lo que vive, que sabe que ha sido salvo por el Señor, que camina en la palabra, que predica la palabra, y que hay una oración persistente. Alguien que entiende que cada vez que se pone de rodillas está frente al trono de Dios. Alguien que sabe que vive en la presencia de Dios. Lo que pasa es que el mismo misticismo evangélico predicado en la iglesia contemporánea nos dice que la presencia de Dios está cuando usted está cantando aquí y de repente a usted se le paran los pelos y dice, ay, me espeluqué toda la presencia de Dios. Pero ya va, hermano. ¿No dice la Biblia, 1 Corintios 3:16, vosotros sois templo del Espíritu Santo? O sea, ¿usted cree que usted es templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo toma vacaciones? No. Con los pelos parados, sin los pelos parados, con llanto, sin quebranto, como sea, usted está en la presencia de Dios en todo momento. En todo momento estamos en la presencia de Dios. Cuando Elías fue y se escondió en la cueva, no dice la Biblia que vino un terremoto y Dios le dijo, yo no estoy en el terremoto. Que vino un viento fuerte que arrebataba los árboles y el Señor le dijo, yo no estoy en ese viento. Que vino un fuego arrasador y él le dijo, yo no estoy en ese fuego arrasador. Pero después dice que vino un viento apacible. Un viento apacible. A veces la brisa es tan suave que ni se siente. Y el Señor le dijo, yo estoy ahí. Es decir, que Dios a nuestros sentidos humanos es imperceptible, pero siempre está presente. Y usted tiene que saber que usted está comprometido en una batalla espiritual que lo sobrepasa, pero grandemente, con respecto a sus capacidades, pero que cuando usted se compromete a llevar una vida de integridad, ese siervo apacible que usted ni siquiera percibe, está con usted y lo defiende. Eso es la guerra espiritual, o ese es el nivel de guerra espiritual que a nosotros nos corresponde, en el cual yo estoy consciente que ciertamente estoy en una guerra donde voy a ser bombardeado por tentaciones de parte del enemigo, que me va a presentar circunstancias que generalmente son atractivas, pero que me llevan, que me guían, que me conducen a ser desobediente a la voluntad de Dios. Entonces yo, como sé que vivo en esta carne, permanezco en oración,
permanezco caminando en el Evangelio, permanezco viviendo en la palabra, entiendo que he sido salvo y entiendo que lo único que yo tengo que hacer es resistir. ¿Y qué es resistir? Aguantar. Que cuando se me presenta una situación digo, no me voy a bajar de la cruz, me quedo aquí. Que cuando se presenta algo que me empuja a salirme de lo que es mi integridad como cristiano, como hijo de Dios, yo no me muevo, yo resisto. Entonces pareciera ser que el Señor permite que toquen a sus hijos, que toquen a sus ungidos, que somos todos, a ver hasta dónde nosotros somos capaces de permanecer fiel a Él, entendiendo que Él siempre está con nosotros, que siempre es fiel para con nosotros. Entonces, su nivel de compromiso con la guerra espiritual no es que yo lo mande a traer 2 litros de aceite para que nos vayamos de aceite, no es que yo venga del agua ungida, no es que yo venga a la tierra de Jerusalén, no es que yo lo ponga a pegar gritos, no es que usted en su casa empiece a gritar tantos te reprendo, Satanás, no es que usted se aprenda los nombres de todos los demonios, no es ninguno de esa locura, es que su nivel de compromiso en la batalla espiritual es que usted lleve una vida de integridad, de coherencia, de congruencia conforme a la fe que usted ha puesto en el Señor, y que usted entienda que esa batalla espiritual, cuando usted es íntegro, el Señor la pelea por usted. Eso es su batalla espiritual. Que usted se pare, que usted ore, que usted crea con todo su corazón y Él ha de pelear por usted esa batalla espiritual.